Buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en esta conferencia que tenemos preparados para el día de hoy con todos ustedes en el programa de profesionales de la salud. Me presento, soy su servidor Javier Morales, gerente de ventas de Usana México, y el día de hoy tenemos el tema de funcionalidad articular y suplementación, el cual será dado por el doctor Diego Arenas, y me permitiré leer nuevamente las credenciales del doctor Diego. Diego Arenas, médico egresado de la Universidad de Guadalajara, maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, maestría europea en dirección y administración de empresas por el Instituto Europeo de Gestión Empresarial, certificado en medicina funcional por el Institute of Functional Medicine de Estados Unidos, editor del libro Nutrición Enteral y Parenteral, segunda edición, editorial McGraw-Hill, 2012, miembro de las sociedades americana ASPEN, europea ESPEN y latinoamericana FELAMPE de nutrición clínica, terapia nutricional y metabolismo, expresidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, actual director del Comité de Educación de la FELAMPE, director de Nutrición Clínica y Medicina Funcional de San Vite, Guadalajara. Como siempre, es un honor para Usana tener a Diego como orador en sus pláticas. Diego, muchas gracias por esta plática y a todos los profesionales de la salud que se conectaron el día de hoy con nosotros. Gracias por su presencia. Doctor, te dejo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, Javier, por la introducción. Gracias a todos por la presencia. Estamos ya entrando en la recta final de este programa, quedan este tema y un tema posterior. Así que un gusto verdaderamente ha sido compartir con todos ustedes. En esta ocasión hablaremos del tema articular, ¿no? Algo que también es muy común hoy en día, que las personas tengan alguna situación articular que quieran abordar. Y bueno, la intención será, como siempre, aportar qué respaldo tiene la ciencia de la suplementación, qué herramientas en base a la ciencia están disponibles para que ustedes como profesionales de la salud puedan, pues, poderlo aplicar en ustedes mismos, que siempre es lo ideal, y después, obviamente, compartirlo a través de su trabajo clínico día con día con sus pacientes. Y el tema articular está, pues, definitivamente muy relacionado a otros problemas que tenemos en México de forma muy clara, como es la obesidad, que genera un desgaste articular, donde además hoy hay una tendencia importante también, no solo al sedentarismo, sino al otro extremo, que es el ejercicio de alto rendimiento, con un desgaste acelerado de las articulaciones, más otras enfermedades crónicas degenerativas que tienen particular énfasis o desgaste de la articulación, como puede ser la osteoartritis o incluso algunas autoinmunes como la artritis reumatoide. Entonces, entre otras. Entonces, hablaremos un poquito al respecto y vamos a partir desde la anatomía natural o la anatomía tal cual, perdón, de un cartílago. Este es un cartílago de la rodilla, donde hay que entender de qué está compuesto este cartílago y evidentemente qué es lo que puede hacer que se vaya perdiendo la capacidad del cartílago de mantenerse funcional, ¿ok? Entonces, aquí lo podemos ver ya a nivel, digamos, de un corte histológico, donde lo que podemos ver es que independiente, esta es la superficie articular, es lo que veían en la otra fotografía, pero más abajo, bueno, hay diferentes conjuntos de células. Lo más importante es entender que hay desde un hueso subcondral, una zona calcificada, y bueno, la zona profunda donde están principalmente los condrocitos reproduciéndose y bueno, migrando a cubrir todo este enramado, genera todo este enramado, digamos, articular, ¿no? Que ahorita lo van a ver, donde hay muchas fibras de colágeno articuladas, ¿sí? Y ya esto es, digamos, estamos yendo de lo macro a lo micro, donde hay, sí, algunas proteínas y carbohidratos, pero este condrocito, perdónenme, va ligando estas diferentes estructuras a través de diferentes tipos de colágeno, ¿sí? Y de fibras. Y va generando un entrelazado de proteínas que es bastante resistente, es elástico o flexible por el mismo golpeteo y movilidad de las articulaciones. Lo importante es entender que para qué sucede, y las proteínas que se les llama de tejido conectivo, estos enramados ahí donde hay diferentes tipos de proteína, requieren nutrientes. Y esto está demostrado hace 35 años,
o publicado muy claramente que para que se sintetice, se acumule de manera adecuada, se organice de manera adecuada, y cualquier modificación química, es decir, estímulo que queramos hacer para que esto se genere, pues tiene que ser a través de ciertos nutrientes. Y desde entonces resaltaban algunos, como el cobre, ¿sí?, el manganeso, el zinc, el ácido ascórbico o vitamina C, y cada uno tiene pues diferentes roles. El hecho es que sabemos perfectamente para qué sirve. Cuando hablamos de colágeno, que es una proteína, es algo que se da mucho en la suplementación, suplementar, digamos, un sustrato, en este caso el colágeno, pero lo que no cachamos es que para que realmente se forme el tejido conectivo, no nomás requieres el ladrillo, también requieres el albañil, y requieres todo lo que va a hacer que estos ladrillos se estructuren, cemento, cal, etcétera. En este caso, estos son los cofactores para que el colágeno se forme y para que también se den ciertas reacciones y se haga esta estructura. Si estos nutrientes no los hay, pues tenemos fragilidad en esos tejidos altos en tejido conectivo, desde la propia piel, ¿no?, hasta, por supuesto, lo que es condrodistrofia, es decir, afectación de los condrocitos y de la articulación, ¿no? Pobre cicatrización, ¿sí? Inclusive pobre crecimiento a nivel musculoesquelético o esquelético específicamente, y la cicatrización que también tiene que ver con síntesis de colágeno y, por supuesto, la pérdida del desarrollo óseo. Hay otros más que algunos en aquel entonces estaban como en duda, ¿no? De hecho, estos no está tan comprobada la relación, sí que pueden afectar en algún punto, ¿no? Como la vitamina K, hoy es muy claro que tiene que ver con mineralización de los huesos, ¿sí? La vitamina D, de la que se habla tanto, que también tiene que ver con síntesis de colágeno, y otras vitaminas del complejo B o liposolubles como la vitamina A o la vitamina E, que en algún momento algunas sí estaban demostradas, otros tenían algún tipo de duda. Lo que es un hecho es vitaminas y oligoelementos son críticos para que estos tejidos se formen. Y conociéndole esta anatomía y esta fisiología, es decir, cómo se van generando estos tejidos, vamos a ver algo del tamaño del problema, ¿no? Yo ya lo relacionaba con algunas enfermedades crónico-degenerativas, pero hay un estudio muy interesante hecho en México, ¿no?, en el Journal of Rheumatology, ¿no?, de un grupo de estudio epidemiológico de enfermedades musculoarticulares, ¿ok? Y aquí, de todas las enfermedades, digamos el 14%, ¿sí?, tenían enfermedad reumática, es decir, un problema específicamente articular. Entonces, el Colegio Mexicano de Reumatología reporta una prevalencia más o menos dentro de la población mexicana del 1.6, ¿sí?, con artritis reumatoide. Es muchísimo, o sea, estás hablando de millones de personas. Somos 130 millones de habitantes, pues imagínense lo que esto implica, ¿no? Prácticamente 2 millones de personas con artritis, una enfermedad autoinmune, ¿ok? Entonces, es importante, ¿no? O sea, el tema que estamos hablando no es un tema menor, no es un tema raro, ¿no? Y nos estábamos yendo a la artritis reumatoide, ¿sí? Pero aquí decían, bueno, enfermedades reumáticas, 10 millones de personas. La artritis reumatoide y la osteoartritis, las dos más comunes. Resulta que más o menos calculaban 1 millón de personas artritis reumatoide, ¿sí? Esto fue un estudio del 2009, ojo, hace 11 años. Y 8 millones de personas con osteoartritis. Es decir, si ahorita hablábamos de lo prevalente que es la artritis reumatoide, imagínense 8 veces más la osteoartritis. ¿Ok? Es importante esto. Y hoy en día las enfermedades reumáticas, lo que podrían ustedes coadyuvar en el tratamiento y mejorar la calidad de vida y el pronóstico a raíz de lo que vamos a compartir el día de hoy, está dentro de las primeras 10 causas de atención médica ambulatoria. O sea, son parte de las principales consultas en los sistemas de salud públicos o privados. Ahora, ¿qué puede estar generando estos problemas? ¿No? Es la fisiopatología, el origen. Y empezamos por un par de cosas que están también muy definidas, hace ya 25 años publicado, como la enfermedad articular tiene que ver con inflamación y con estrés oxidativo. Cosas que también en este programa de formación que USANA ha generado para profesionales de la salud, pues se ha reiteradamente visto como el exceso de inflamación y el exceso de estrés oxidativo afectan en múltiples órganos y sistemas. Es un efecto sistémico. Y además entre ellos se retroalimentan. Más oxidación, más inflamación, más oxidación. Y en algunos casos, dentro de los factores de riesgo personalizados o antecedentes heredofamiliares, genéticos, etcétera, pues brinca en muchos casos, ya vieron que principales 10 causas de atención, una enfermedad articular. Y entonces, en el caso de la artritis reumatoide, hablan de cómo hay información muy consistente de la oxidación, ¿sí? Con el estrés oxidativo, desde cómo se peroxidan, es decir, la oxidación de los lípidos,
se peroxidan las grasas que están en el líquido sinovial, ¿no? Cómo se depleta el ácido ascórbico en el líquido sinovial, entre otras situaciones. Todas estas que ven aquí tienen que ver con estrés oxidativo. De hecho, aquí se ve el incremento de la 8-hidroxideoxiguanosina, que es una manera en la que yo, al menos en la práctica clínica, mido de forma indirecta el estrés oxidativo sistémico, ¿no? Y todo esto, bueno, pues obviamente si hay peroxidación, pues hay menos tocoferoles que protejan, ¿no? Y igual acá, depresión de ascorbato, pues se pierde la acción antioxidativa. Entonces, queda claro que a nivel articular el estrés oxidativo pasa factura. Y luego, en una revisión mucho más reciente del 2010, se ve lo mismo del estrés oxidativo, pero relacionado a la osteoartritis, ¿no? Y ojo, esto es, muchas veces nos esperamos hasta la presentación clínica, hasta que la persona cumple con los criterios clínicos para un diagnóstico, ¿sí? Pero lo que hay que hacer en la medicina funcional, en el abordaje donde la suplementación tiene mucho que ver, y es un paradigma que hemos literal comprobado de una manera día con día en la práctica clínica, es que uno no tiene que esperar hasta que la persona tiene la enfermedad clínica. Uno tiene que entender la raíz, la causa, la fisiopatología, y en este caso lo que debemos hacer es evitar la destrucción del cartílago. No es lo mismo estar buscando regenerarlo cuando ya está muy afectado, ¿sí?, que identificar qué personas tienen cierta sintomatología o ciertos riesgos y prevenir la destrucción del mismo, ¿ok? Entonces es muy importante entenderlo. Y aquí podemos ver nuevamente el condrocito, que tiene obviamente mitocondrias, es una célula funcional que tiene su máquina productora de ATP, ¿no? Y cómo cuando se da una elevación, ¿sí?, de algunos reactantes inflamatorios, como la sintetasa de óxido nítrico inducible, ¿sí?, que es totalmente proinflamatoria, eso se da primero en el líquido sinovial. Puede haber elevación de algunos reactantes inflamatorios, se activa la vía del factor nuclear kappa beta, se producen citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 y estos reactantes como el factor de necrosis tumoral, y estos vienen hacia el condrocito de chismosos y aquí aumentan la inflamación también, ¿ok? Y este propio estrés oxidativo y óxido nítrico también va a afectar la función de la mitocondria. Entonces es la manera en la que una inflamación del líquido sinovial termina repercutiendo también con inflamación en el condrocito, y esa inflamación termina por dañar la producción de ATP. Y una célula que no produce ATP no es viable. Se va a terminar generando apoptosis o destrucción, muerte celular programada, ¿no? Hay muchos factores ambientales, ¿sí?, que van a ir generando una activación de estas vías de especies reactivas de oxígeno o especies reactivas de nitrógeno, que son radicales libres, ¿ok? Desde factores del medio ambiente, desde cómo comemos, qué tantos vitaminas y oligoelementos están circulando continuamente, cómo se neutraliza el estrés oxidativo a nivel general, si fumo, si tomo demasiado, si estoy en una ciudad muy contaminada, es decir, cosas que van a aumentar el estrés oxidativo. Y también están el estrés mecánico, el golpeteo propio de la articulación, ¿sí?, que todo en conjunto va a acelerar el envejecimiento de las células, ¿sí?, se degeneran más rápido, la apoptosis, que es la muerte de las mismas, y la senescencia, que finalmente es parte de un proceso degenerativo. Aquí, en estos dos, ¿sí?, principalmente cuando hay apoptosis y envejecimiento, se pierde el grosor del cartílago. Y es un indicador importante porque vamos a ver cómo la investigación es parte de los resultados que tú buscas, evitar que el cartílago se haga más delgadito. Si esto sucede, es peor, porque entonces hay más, como no hay ese amortiguamiento, perdón, del propio cartílago, entonces se golpetea más la articulación y hay más inflamación, y es un círculo, como pueden ver, vicioso. ¿Ok? Voy a activar por aquí para que se vea mejor el puntero láser. Entonces, esto genera pérdida del grosor, el grosor inflamación, la inflamación más muerte, pues se pierde más, se vuelve una enfermedad crónico-degenerativa. Y clínicamente esto presenta con dolor, con edema, ¿no? Y con el paso del tiempo, stiffness, que es la rigidez, ya no hay esa misma movilidad y flexibilidad de la articulación, que finalmente es la presentación clínica de la osteoartritis. Y aquí podemos ver cómo justamente está el condrocito y todo el enramado articular, el líquido sinovial y la cápsula. Entonces también esta misma inflamación también puede llegar a generar fibrosis en la cápsula, y es un mecanismo degenerativo. Entonces, claro, estilo de vida siempre, no producto milagro, no cualquier cosa va a detener esto, pero desde educar al paciente en el estilo de vida, evitar el estrés oxidativo y evitar un estrés mecánico innecesario,
Pero al mismo tiempo, ¿cómo podríamos bloquear esta inflamación y este estrés oxidativo a nivel articular, desde el líquido sinovial hasta los condrocitos, para evitar que ya de última se termine haciendo fibrosis en la articulación y ya una rigidez que ya es más difícil de revertir? ¿Okay? Entonces, aquí ya lo vemos más a nivel molecular. Lo mismo, hay una inflamación sistémica, daños traumáticos, como puede ser un ejercicio excesivo, y todo esto finalmente, más personas que además en México tienen un exceso de grasa, el sobrepeso, activa ciertas vías, y la sobrecarga mecánica del propio sobrepeso. O sea, la grasa es metabólicamente activa y al mismo tiempo genera un peso, kilogramos que están cargando las articulaciones. Todo esto en conjunto va a activar mediadores, y estos mediadores van a empezar a activar vías que degeneran el cartílago, se degenera, se desgasta, generan inflamación, edema y dolor, que sabemos que son la manifestación clínica. Se mueren los condrocitos, ¿no? Y para colmo, se empiezan a formar osteofitos. Es decir, el hueso subcondral empieza a formar piquitos, que antes no lo sentías porque había justo cartílago que amortiguaba, pero al desgastarse eso, esos piquitos de hueso molestan y también generan más dolor y más inflamación. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Se trata de entender muy bien, insisto, la anatomía, la fisiología y la fisiopatología, para después ver qué nos dicen algunos estudios interesantes al respecto. Este es el hueso del fémur, esta es la articulación de la rodilla, y aquí vemos un cartílago respetado, ¿no? El cartílago y obviamente el líquido, ¿sí? Cuando vemos acá la rodilla con osteoartritis, vemos que el cartílago se empieza a romper, ¿sí? Que empieza a haber también pedazos de hueso expuestos y con piquitos, y todo esto es lo que va a ir inflamando la rodilla. Aquí lo vemos ya desde otra perspectiva, tienes el líquido sinovial, ¿sí? Que también se va llenando de citocinas, que son proinflamatorias, y de proteasas que justo rompen, son como enzimas que van rompiendo esta membrana sinovial, ¿sí? Y entonces el cartílago, de verse lisito, pues ya se empieza a ver todo carcomidito, ¿ok? Y finalmente podemos ver el cartílago, ya nos vamos más a nivel molecular, y esto era la colágena tipo 2, ¿sí? Y aquí estaba también lleno de proteoglicanos, y aquí es donde empieza la condroitina, que es uno de los sustratos que se dan suplementados, y otras proteínas como el ácido hialurónico. El tema es que esto no es de un solo ingrediente, sino es un conjunto de moléculas que van a formar esta parte del colágeno, ¿no? Entonces aquí lo que está pasando, ¿sí? En este hueso subcondral es que se favorece la resorción ósea. ¿Qué es resorción? Desgaste del hueso, ¿no? Se va degradando la membrana del cartílago, se va degradando el hueso, ¿sí? Se empiezan a generar problemas inflamatorios y se va degradando, ¿sí? Se va rompiendo poco a poco, se va carcomiendo, ¿ok? Entonces, ya conociendo estos antecedentes, vamos a profundizar un poquito más de lo más viejo a lo más nuevo, cómo se ha venido dando la investigación alrededor de los nutrientes, y específicamente los nutracéuticos o suplementos con dosis específica, mezclas específicas de los mismos, porque la ideal es que sean fórmulas y no uno solo, porque vamos a ver el efecto, ¿no? El primero fue la glucosamina, ¿sí? Es quizá el más común, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son los efectos a largo plazo, ¿sí? En la progresión de osteoartritis. Este fue un estudio publicado en una revista extremadamente, o sea, especial para publicar algo, o sea, muy bien sustentado el artículo. Ya tiene 19 años publicado y era un ensayo clínico controlado. Es decir, esta es la metodología farmacéutica que en algunos casos permite que los suplementos demuestren si tienen alguna lógica o no en su uso, al menos a corto plazo. Y vemos, ¿sí? Las dos cosas que vieron, ¿sí? Vieron el espacio, ¿sí? Articular y los síntomas, ¿sí? Que encontraron que en el grupo placebo, que es la columna más oscura, disminuyó, se perdió este espacio articular, mientras que en la glucosamina aumentó, con una diferencia significativa, ¿sí? Y los síntomas, que lo van a ver muchas veces, lo vieron con un índice que se llama índice Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis, ¿no? Lo van a ver mucho, se va a llamar WOMU o algo así, o WOMUC, algo así. Ahorita lo van a revisar en diferentes, pero es Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index. Y en sintomatología es muy claro, ¿no? Mientras que los del placebo empeoraron, ¿sí? Los de glucosamina mejoraron dramáticamente. Entonces, interesante. Y los resultados fueron que si daban durante 3 años, un estudio de 3 años de suplementación de 1.500, ojo con las dosis, 1.500 miligramos de glucosamina,
¿sí? Que con respecto a la pérdida del espacio articular, mientras que el placebo perdía 0.3, ¿sí? En el grupo de la glucosamina, ¿sí? Había un aumento inclusive, ¿sí? O no se perdía o había un ligero aumento del espacio articular, ¿no? Aquí está el índice WOMAC, aquí es lo que les comentaba, es la versión de lo que les dije previamente, que mide el dolor y la función física, ¿no? Y veían de un 20 hasta un 25% de mejoría en síntomas, lo cual es muy, muy importante. Y algo también validado de este estudio, ¿sí? Es que es seguro utilizar la glucosamina a esta dosis a largo plazo, por periodos de tiempo prolongados. Un año después, en otro artículo muy importante del Archives of Internal Medicine, se vio el uso de glucosamina, ¿sí? En el retraso o el lentecimiento de la progresión de osteoartritis de rodilla, ¿ok? También fue un estudio hecho a 3 años, ¿sí? Doble ciego, randomizado con un grupo de control, que era el que usaba glucosamina, y uno grupo placebo. ¿Cuál fue el seguimiento? Fíjense bien, esto nuevamente es el espacio, ¿sí? De la articulación. Y lo que se vio es que se va disminuyendo de manera importante, ¿sí? El espacio articular, mientras que con el grupo de glucosamina fue incrementándose de manera importante a lo largo de 3 años. Y el efecto no es como que ya al año ya recuperé, ya nomás lo mantengo, no. Todavía hubo un brinco del primero al segundo y del segundo al tercer año. Y obviamente es muy claro el suplementarse versus el no suplementarse, ¿ok? Aquí es donde ya ven un poquito el tema de los síntomas, porque pues, no es nomás un tema anatómico, sino también el tema funcional, ¿no? ¿Qué tanto me duele y qué tanto soy capaz de caminar? Y es justamente lo que mide el índice WOMAC, y aquí también midieron otro índice, el Lequesne, es un índice que también mide lo mismo. Y ustedes pueden ver cómo, mientras que el placebo empeoró, bajó puntos en el índice Lequesne, en el otro bajó mucho menos, ¿ok? Y en el WOMAC se mide al revés, ¿no? Aquí bajó más porque mientras menos puntos tenga es mejor. Están al revés. El Lequesne, mientras menos puntos tenga, es peor, y en el WOMAC es mejor mientras menos tenga. Entonces, en el WOMAC, en el total, mientras acá bajó menos 4.9, acá bajó menos 8 con la glucosamina. Esta es la columna del grupo control, ¿no? Digo, del grupo de estudio. El grupo control es el placebo. El dolor bajó 1.3, acá bajó 2. Acá la función, que son las tres, la segunda cosa que mide la función, menos 3.7 y acá menos 5.8. Y el stiffness, que es la rigidez, de 0.11, realmente bajó, ¿sí? Entonces, la diferencia está muy clara y es significativa. En los dos índices en su total y en cada una de las 3 categorías del índice WOMAC hubo una mejoría significativa, comparando glucosamina contra placebo a 3 años. ¿Okay? Entonces, son 2 estudios muy relevantes en publicaciones bastante importantes. Y siguieron el siguiente año, 2003, en el British Journal of Sports Medicine, vieron lo mismo, ahora viendo en el dolor de la rodilla, ¿no? ¿Qué rol podría tener la suplementación de glucosamina, ¿no? Aquí midieron una escala de dolor en la rodilla, ¿ok? Y vieron que en el grupo de la glucosamina, ¿sí? Y el grupo placebo, ¿qué fue lo que fue pasando? Ustedes pueden ver cómo en el grupo placebo empezaron en 30, ¿sí? ¿Cómo fue el efecto? Para empezar, ya para la semana 8 era estadísticamente significativo la diferencia, ¿ok? Mientras que el índice acá de 34, 31, 31, 28, acá fue 30, 27, 23, 24, ¿no? Y se dieron cuenta que sí había una diferencia entre este 23 y este 31. O sea, es un tercer estudio que viene a reforzar básicamente lo mismo. La diferencia es que aquí solo fueron 12 semanas y nada más enfocaban en dolor, no como los previos que también enfocaban en la rigidez, ¿no? En la rigidez, como ven aquí, y en la función, ¿sí? Solamente veían dolor. Y literal, le querían dar una característica casi de antiinflamatorio de la glucosamina, y aquí dieron 500 miligramos más, 2000 miligramos. Y sí mejoró la cantidad de dolor, y si hay menos dolor, pues obviamente tu habilidad funcional también mejora. La gente se moviliza más cuando no le duele, ¿ok? Vamos al 2008 y seguimos con la pura glucosamina, y aquí en la revista Osteoarthritis and Cartilage, de cartílago, vieron algo distinto e interesante, ¿no? ¿Qué tanto requirieron un reemplazo total de la articulación, que tuvieron que hacer literal una prótesis de rodilla, ¿sí? Después de la glucosamina, ¿sí? Y vieron en 8 años, ¿sí? Observaron durante 8 años a pacientes que 2 de los previos 3 años
recibieron la glucosamina. Es decir, les dieron de 3 años, 2 tuvieron que haber tomado glucosamina, lo siguieron durante 8 años después de eso y vieron qué tantos requirieron reemplazo de rodilla y qué tantos no, lo cual es muy interesante. Este estudio es italiano, me parece, bueno, europeo, porque era de varios países en Europa. Fíjense, interesante. Se requirió reemplazo total de rodilla en más del doble de los pacientes que tomaron placebo versus los que recibieron glucosamina. No es lo mismo de 131 con placebo que 19 terminaran en reemplazo de rodilla, que el grupo de glucosamina solamente 9 de 144, mucho menos el 14 que el 6%. ¿Ok? El riesgo relativo disminuyó hasta un 57%. Entonces, si a mí me dices que tengo osteoartritis y que por suplementarme con osteoartritis tengo menos de la mitad de riesgo de terminar con reemplazo de rodilla total, prótesis, no lo dudaría un segundo. Pero esto hay que analizar cuánto cuesta y en cuántas personas realmente puede funcionar, ¿no? El análisis farmacoeconómico indicó que la suplementación, ojo, trajo consigo menos medicamentos para el control del dolor y por ende menos uso de recursos, ¿ok? Entonces, no nomás fue que quizá te reemplace menos, sino que te sale más barato suplementarte que estar yendo al médico, tomando medicamentos, por ejemplo, ¿no? Y entonces vieron que si te tratas la osteoartritis de esta manera con glucosamina, mínimo 12 meses y hasta por 3 años, ¿sí? Se puede prevenir el reemplazo total en promedio 5 años antes después de descontinuar los medicamentos. O sea, primero, destétate de los medicamentos para el dolor, que pueden ser muy dañinos, por cierto, para el tracto digestivo, el estar usando AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y después de estar, digamos, tratándotelo y lograr destetarte del medicamento, 5 años después vas a tener menos riesgo de que termines con reemplazo de rodilla, ¿ok? Entonces es algo bastante importante. Y aquí lo vemos ya en números, ¿no? Esta es la parte farmacoeconómica, uso de recursos, ¿ok? Entonces, este es el grupo del placebo y este fue el grupo de la glucosamina, ¿no? Vean el costo de los analgésicos, esto está en euros, ¿sí? Y de los antiinflamatorios no esteroideos, que son otro tipo de antiinflamatorios, ¿sí? Y el total de drogas, que es la suma de los dos, pues y otros más que pueden venir por ahí, no es lo mismo gastar 204 euros que 108, ¿no? Luego, el número de visitas al hospital o al médico general, al especialista, que debe ser el ortopedista o el reumatólogo, general practitioner, el médico general, visitas al paramédico, desde el enfermero, desde hablar de la ambulancia, desde fisioterapeuta, cosas que podrían llegar a requerirse. Ustedes pueden viendo los números y eso es mucho menor en general. Radiografías que también te terminan costando, hasta gastroscopías. ¿Qué quiere decir? Una endoscopía porque tienes quizá una gastritis severa por el uso de antiinflamatorios o hasta úlceras y sangrado. Literal, la tercera parte. Otros exámenes, ¿no? Y entonces ves el costo total, ¿sí? Y es interesante, 605 contra 292, ¿ok? Una diferencia absolutamente significativa entre mejor suplementarte y obviamente, insisto, el suplemento debe ir de la mano con cambios en estilo de vida. Si tienes sobrepeso, bajar de peso, disminuir otros factores de tu día a día que puedan estar generando estrés oxidativo. Todo esto lo comenté previamente. Pero aquí el grupo control, ¿sí? Literal, el grupo de estudio literal lo que hizo la diferencia fue la glucosamina. Y hay diferencia importante hasta el punto de vista farmacoeconómico. ¿Qué conclusiones llegaron en este estudio? Que en la mayoría de los ensayos clínicos, bueno, más bien, estas conclusiones son de la glucosamina, de todo lo que les he comentado. Que en estos ensayos clínicos controlados, una dosis de 1.500 miligramos al día es lo ideal, ¿ok? Es la dosis más estudiada y segura. Es segura y es muy bien tolerada o mejor tolerada que los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Y entonces se puede concluir que el uso de la glucosamina a largo plazo sí ayuda al dolor, ayuda a la función y movilidad de la articulación y reduce la progresión de la osteoartritis, ¿sí? Al mismo tiempo que por lo mismo termina reduciendo el riesgo de reemplazo total de la articulación, ¿ok? Es algo muy importante. Ahora bien, ya vimos la glucosamina. Hay muchos suplementos que además de la glucosamina tienen esta otra sustancia que es la condroitina. ¿Ok? Voy a presentar estudios donde ya no solamente fue la glucosamina, sino fue la combinación de ambas. En este caso, hay un metaanálisis, es decir, un estudio de varios estudios previos, donde se ve la eficacia en síntomas y a nivel estructural, cambios en la anatomía de la articulación, de la glucosamina y la condroitina, y especialmente de la osteoartritis de la rodilla. ¿Ok? Esto fue publicado en el 2003, también en Archivos de Medicina Interna.
Entonces, ¿qué encontraron? Fíjense, hay una buena cantidad de estudios que estudiaron el índice Leskene, que es el otro que les comenté. Y todo lo que esté de este lado, ¿sí? Es que el índice incrementó. Acuérdense que este índice, mientras más suba, es peor. Y esto es cuando el índice disminuyó, es decir, mejoraron todo lo que mide. Entonces, todos los estudios, todos están hacia el lado de la línea que dice que disminuye el índice, ¿no? Contra el placebo. Luego, el WOMAC, que ya lo hemos hablado, que consiste en varias cosas, ¿no? Dolor, funcionalidad y rigidez. Los dos artículos que lo estudiaron también bastante mejoró. El índice aquí disminuyó, ¿ok? O mejoró. Luego, dolor. Específicamente, ¿quién estudió dolor? ¿No? Y casi, bueno, todos, salvo estos dos que están muy pegados, todos tuvieron un efecto bastante positivo, por lo tanto el dolor disminuyó, ¿ok? Y la movilidad, que es la funcionalidad, en estos tres estudios mejoró. Entonces, es claro, ¿sí? Que tanto los índices como el dolor y la movilidad mejoran, ¿sí? En varios estudios que combinan glucosamina con condroitina, ¿ok? Entonces, no es mala idea que a la glucosamina se le pudiera sumar la condroitina. Sin embargo, esto ya tiene mucho tiempo. Este estudio, que es un metaanálisis, o sea, todos estos estudios fueron hechos en los 90. Básicamente por ahí algunos del 2000, 2002. ¿Ok? Hay cosas más nuevas. La ciencia nutricional sigue avanzando y no nos podemos quedar únicamente en lo tradicional y con todo respeto, lo muy tradicional, lo que a veces uno encuentra en la farmacia, en el Costco, etcétera. Tenemos que ver realmente qué ciencia va haciendo que los suplementos vayan evolucionando en dosis, en combinación, en forma farmacéutica, y por eso vamos a seguir ahora avanzando con el tema de la cúrcuma. En aquellos entonces ni se hablaba de esto, hoy sabemos que la raíz turmérica contiene los curcuminoides, ¿sí? Que son sustratos muy interesantes, son unos fitonutrientes muy poderosos de la naturaleza, ¿no? Y entonces en el 2017, el British Journal of Pharmacology ya te habla de la curcumina como un nutracéutica dorado, es decir, oye, esto tiene múltiples beneficios o le pega a múltiples targets o objetivos para enfermedades crónico-degenerativas. Aquí vamos de lo general a lo particular, enfermedades crónicas. Entonces, la sustancia se ve que impacta el uso de cúrcuma en factores de crecimiento, que yo los comenté cuando hablamos de osteofitos, de piquitos del hueso, enzimas, que también hablábamos de las proteasas que van rompiendo las proteínas de la articulación, factores de transcripción, ¿sí? Que muchas veces tienen que ver específicamente el NRF2 con la producción de antioxidantes endógenos, ¿sí? Y hablamos ya de estrés oxidativo. Reguladores apoptóticos, recuerden que uno de los mecanismos es que el condrocito, se programe para morir, la apoptosis. Algunos receptores de diferentes sustancias u hormonas, ¿sí? Moléculas de adhesión que son parte de la respuesta inflamatoria, quinasas, son señalizadores también de temas de inflamación, y citocinas inflamatorias. Entonces, casi toda la fisiopatología que yo les hablé previamente en temas articulares estaría cubierta hipotéticamente con la cúrcuma, es decir, la cúrcuma pudiera dar efectos benéficos como tal. Y si ya nos vamos a más específico en este artículo de revisión increíble, ¿sí? La curcumina tiene roles sistémicos, ¿no? El haber activado y desactivado esta gran cantidad de sustancias brinda beneficios a nivel neurodegenerativo en algunos pacientes con cáncer, en enfermedades virales. No le estoy diciendo que es tratamiento de cáncer o de enfermedades neurodegenerativas. Puede coadyuvar a modificar la fisiopatología de estas cosas, ¿no? Problemas metabólicos, donde entra la diabetes, por ejemplo, problemas de la piel, vitiligo y psoriasis, problemas cardiovasculares que ya vimos también en este curso, en este programa de educación. Otras más, entre ellas la hepatoprotección, que es muy importante, pero si nos vemos a enfermedades inflamatorias, sabiendo que la cúrcuma es probablemente una de las moléculas más antiinflamatorias naturales que hay, naturales, ¿sí? Podemos ver un montón de enfermedades inflamatorias desde los ojos, del intestino, etcétera. Y por aquí, si nos bajamos, está la osteoartritis, ¿ok? Y por acá está la artritis reumatoide. Entonces, como parte de las enfermedades inflamatorias, las dos que hemos visto, enfermedades reumáticas más importantes, tienen beneficio probado con la cúrcuma. Pero bueno, aquí vamos de lo general a lo particular y entonces ya vemos algunos estudios, ¿sí? Específicos del rol que puede tener la curcumina en tratar la osteoartritis. ¿Por qué tratarla? Por, ¿sí? La antiinflamación que logra generar a nivel de la articulación. ¿Ok? Vamos a ver este artículo. Aquí nuevamente te hablan de que hay señales proinflamatorias, ¿sí?
se activa esta molécula, que es una molécula señalizadora, se degrada, ¿sí? Se fosforila, como candado que tiene la principal vía inflamatoria, que es el factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear está como con llave, pero resulta que la inflamación viene y abre la llave, es decir, abre el candado, se activa y entonces ahí se activan los genes y empiezan a producirse en cascada moléculas proinflamatorias y se activa la apoptosis de las células. Y todo esto suprime la condrogénesis, es decir, los condrocitos ya no se generan nuevos y genera la apoptosis de los mismos. Es decir, si morían 10 y salían 10 nuevos, pues se mantenía, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a morir 15, ya no 10, y en vez de generarse 10, se generan solo 5? Pues ya tengo un déficit de 10, ¿no? ¿Qué sucede? Que la curcumina es capaz de bloquear esta fosforilación y hacer que no se abra este candado que lleva a este problema en las articulaciones, ¿ok? ¿Y qué reflexiones encuentran en este artículo de revisión? Sin duda, la cúrcuma podría ser un tratamiento potencial para la osteoartritis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cúrcuma es totalmente antiinflamatoria y la osteoartritis es una enfermedad cuya fisiopatología es la inflamación. Y después, en varios ensayos clínicos controlados, ya demostró que es capaz de reducir el dolor, mejorar la función y la calidad de vida, ¿ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Al parecer, porque previene la apoptosis. No deja que se mueran, es que esta inflamación termine matando a los condrocitos, ¿ok? Y también, además de ser antiinflamatoria, es antioxidativa. Modula el estrés oxidativo de la propia articulación, ¿ok? Vemos en este artículo ya del 2017, siguen profundizando el por qué sucede esto. Y resulta que sí, inhibe la apoptosis del condrocito, pero hay una vía específica de señalización celular, ¿ok? Y es induciendo la activa, ¿sí? Estas vías de señalización, ERK1 y 2, que son las que terminan induciendo autofagia. Vamos a analizar un poquito cómo funciona esto. Tengo una interleucina 1 que es proinflamatoria. Recuerden que todo es inflamación, puede ser del sobrepeso, del golpeteo, del estrés oxidativo general. Y esto normalmente va a ir generando una cascada de activaciones hasta que ¡pum! Se fragmenta el material genético y termina en apoptosis, ¿ok? Es decir, en muerte de la célula. ¿Qué es lo que hace la cúrcuma? Primero bloquea la llave. Haz de cuenta que donde va a entrar la llave a la chapa, se pega la cúrcuma y no deja que entre la llave. Y por el otro lado, activa esta molécula ERK. ¿Qué es lo interesante? Que esta molécula ERK es como una chismosa que viene y interrumpe esta cascada, ¿sí? Aquí ven cómo esta ERK bloquea, ¿sí? La activación de la caspasa 3, y por el otro lado le avisa a esta molécula para que bloquee la apoptosis. O sea, hay varios niveles donde trabaja. Bloqueo acá, activo acá, para que bloquee aquí, se active aquí y termine bloqueando acá. ¿Qué pasó? Menos inflamación, menos muerte de la célula, en pocas palabras. Y esto está, pues obviamente esto está perfectamente publicado, ¿no? Y luego, este es un estudio muy interesante de la viabilidad de las células, ¿sí? ¿Qué tan viables son las células? Y fíjense, aquí le estuvieron dando la interleucina 1B, es decir, esta, que inicia toda la cascada. A las 6 horas, a las 12 horas, 24 horas, 48 horas y a diferentes concentraciones. Pueden ver que mientras más concentración hay, se va viendo, va aumentando la concentración y va disminuyendo la viabilidad, se van muriendo las células. Y es estadísticamente significativo, se van muriendo más, se van muriendo más. A simple vista está claro que eso sucede. ¿Qué pasa cuando agrego curcumina? ¿No? Agrego curcumina a cierta concentración, aquí ven los colores, ¿no? Y aquí 5, 10, 15, 20, voy aumentando. Y si se fijan, desde la concentración de 5 hasta la de 20 se mantiene la viabilidad. A las 6, a las 12, a las 24, a las 48. No importa que hubo más, que tú induciste más interleucina, bloqueaste con la curcumina y eso hizo que las células quedaran viables. ¿Ok? Entonces, esto demuestra esto que les acabo de comentar. ¿Ok? Ahora, la cúrcuma tiene un gran problema, ¿sí? La quieren usar para todo. Ya vieron, Golden Nutraceutic, maravilloso. Pero el problemita es que es muy poco biodisponible. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que comer demasiado vía oral para que mi intestino tenga capacidad de absorberla y para que finalmente llegue a donde tiene que llegar. Esta es la membrana de la célula. Tiene que llegar adentro de la célula para hacer toda esta activación y desactivación. ¿Sí?
Entonces, eso significa biodisponibilidad. Entonces, esto varias empresas lo saben y se han hecho estudios para generar formulaciones distintas que permitan, ¿sí?, que distintas mezclas de curcuminoides puedan aumentar su absorción, ¿ok? En este caso, hay una empresa, ¿sí? No recuerdo el nombre de la empresa, pero ahí está patentado y generaron una formulación a base de lecitina. ¿Qué es lecitina? ¿No? La lecitina son como fosfolípidos, ¿sí?, que justamente pueden venir de la soya, pueden venir de varios lados, por supuesto, no generan daño, de hecho, tienen beneficios hasta para el sistema nervioso, pero al ser fosfolípidos, recuerden que la membrana celular es bifosfolipídica. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un grupo lipídico hacia adentro y tengo el grupo fosfato hacia afuera. ¿Para qué? Para que pueda estar en contacto el medio lipídico, que la membrana es de grasa, con el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Ok? Entonces, eso mismo es como emulsificar una grasa. Entonces, lo que hicieron fue crearon esa membrana de lecitina o de fosfolípidos alrededor de la cúrcuma, ¿sí?, para ver qué tanto de esa manera se aumentaba la absorción. Y esto, insisto, está estudiadísimo y generó una patente que no es de USANA, es de otra empresa que se llama Meriva, ¿ok? Por eso se las presento. ¿Qué es lo que vieron? Una formulación estándar sí tiene una muy pobre absorción. Pero si yo quiero aumentar la biodisponibilidad de la curcumina, de los curcuminoides y la de metoxicurcumina, que son una familia de curcuminoides, se aumenta 20, 30 o hasta 60% cuando la cúrcuma se rodea de la lecitina. Se forman fitosomas, así se llama, fitosomas de cúrcuma. Entonces, dosis de miligramos terminan teniendo 20, 30 o 60% más biodisponibilidad que dosis equivalentes de pura cúrcuma solita. Y esto hace que clínicamente puedas esperar un efecto clínico con dosis mucho menores, porque la biodisponibilidad se trepó. Insisto, estudiado y publicado, y además patentado. Y después hicieron estudios en esta revista de Alternative Medicine Revision, ¿no? 2010. Fíjense bien, la eficacia y la seguridad, que es algo muy importante, de este complejo de fosfatidilcolina, que es otra manera de llamar a la lecitina, con curcumina, que es la Meriva, durante administración extendida en osteoartritis, ¿ok? Aquí probaron esta formulación en osteoartritis. ¿Y qué encontraron? Ya nos hemos familiarizado a estas alturas entre lo que significa WOMAC, ¿no? Que mide dolor, rigidez y función. Y podemos ver desde que inició hasta los 8 meses en el grupo de tratamiento y desde que inició hasta los 8 meses en el grupo control. Vean cómo el dolor prácticamente no disminuyó en el grupo control, la rigidez hasta aumentó, se mantuvo igual, y la función física varió muy poco, ¿ok? Entonces, en total, no hubo una variación realmente importante aquí. ¿Qué pasó con el grupo que le dieron la cúrcuma en esta presentación? Vean cómo el dolor casi se va a menos de la mitad de dolor, menos de la mitad de rigidez y casi la tercera parte en funcionalidad, es decir, en el índice. Entonces, ahí dramáticamente el índice disminuyó, pues, no sé qué porcentaje, como un 60%, ¿ok? Todo esto sí lo podemos ver también en marcadores inflamatorios, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte molecular, ¿sí? Podemos ver cómo esta sustancia que tiene que ver con inflamación, pues son marcadores inflamatorios, estos son, me parece, linfocitos CD40, algo así, no recuerdo exactamente, esta sí es interleucina 1 beta, que es la que hemos venido viendo. Interleucina 6, que es de las más proinflamatorias, esta es una molécula de adhesión, ¿sí? Y esta es la velocidad de sedimentación globular, que es un reactante inflamatorio. Y podemos ver cómo el grupo control nuevamente, esta aumentó, esta se mantuvo igual, esta prácticamente todo se mantuvo igual, por eso pueden ver que incluso la velocidad de sedimentación globular es igual. En el grupo de tratamiento, ¿sí?, disminuyó significativamente también la interleucina 6 también, el DCAM también, y la velocidad de sedimentación globular disminuyó de forma todo con una P menor a 0.05. O sea, sí hace la diferencia en la inflamación y por ende clínicamente. También vieron otras observaciones y es algo tipo lo de farmacoeconomía. Oye, ¿cuánto disminuyó el uso de medicamentos para el dolor o AINES? De 63% a 8%, ¿sí? O sea, estos disminuyeron un 8%, estos un 63% disminuyó. ¿Cuánto disminuyeron las complicaciones gastrointestinales? Acá un 12%, acá un 66%. Literal, esto es efecto placebo, pero acá es claro que sí hay una diferencia también significativa, ¿sí? Disminución del uso de drogas o tratamientos, solo un 7% contra el 42%.
Disminución en el costo de manejo de un 3 a un 63% de disminución. Edema distal de un 1 a un 69%. Disminución en hospitalizaciones, consultas y pruebas de un 2 a un 44%. Y disminución específica de tratamiento no con drogas, no con medicamentos, sino por ejemplo fisioterapia, otras consultas, pruebas, un 5, un 46%. Entonces creo que es bastante claro que la pura cúrcuma en esta formulación tiene un rol muy importante en la osteoartritis. Y después hubo, en base a esto que les estoy comentando, esta publicación en el 2014, ¿sí? Donde combinaron la Meriva, ¿sí? Que es la fosfatidilcolina o lecitina con curcuminoides, biodisponible, con la glucosamina, ¿sí? Que es, pues, digamos, las dos sustancias que hasta ahorita más efecto han tenido, pero también lo compararon contra la otra que les mostré un metaanálisis que no es mala, condroitina con glucosamina. A ver, vamos a ver realmente con este estudio qué es más funcional y útil. La condroitina con glucosamina, que es algo muy tradicional y que sí funciona, o la glucosamina más la Meriva, que ya vimos que por separado las dos tienen bastante sustento, ¿ok? Este fue un estudio en osteoartritis de rodilla. ¿Y qué encontraron? El índice de Karnofsky es un índice de funcionalidad, de calidad de vida, ¿ok? Meriva contra glucosamina de 71 se fue a 93, condroitina con glucosamina de 71 a 79, ¿ok? Aquí hubo una diferencia claramente de mejora con la Meriva más la glucosamina. Vemos otra vez el índice WOMAC, que mide la función física, y podemos ver en sus tres compartimentos: dolor, stiffness and physical functions. Vemos de 15 bajó a 6 o 7, de 7 a 3 y de 55 a 26. El total de 83 a 36, algo muy similar a otros artículos que ya les he presentado. ¿Qué pasó con la condroitina y la glucosamina? Sí bajó de 15 a 10, de 7.6 a 5.5 y de 56 a 48, que en el total no es lo mismo que baje de 88 a 64 que de 83 a 36. Es claramente más significativo el impacto en el índice WOMAC también de la glucosamina con el grupo Meriva, ¿no? Y acá vieron otro score distinto de WOMAC. Acá es la función física, pero acá metieron la parte emocional y social. ¿Sí? ¿Qué tanto no puedo caminar? Entonces no bajo escaleras, entonces no veo a mi familia y estoy emocionalmente afectado porque no me puedo ni mover y me duele moverme. Bueno, aquí vemos las funciones sociales de 22 a 9 y las emocionales de 30 a 13.5. Mientras que acá solamente fue de 22 a 17 o de 34 a 28. También hay una diferencia bastante importante en beneficio de la Meriva más glucosamina versus la condroitina con glucosamina en temas sociales y emocionales. Midieron incluso una prueba donde los hicieron caminar en una treadmill, en una, esa fue la palabra, pero una caminadora, pues, una cinta para caminar. De base, al mes, 2 meses y 4 meses. ¿Qué tanto fue aguantando? Hasta decir, ya no, ya me duele. De 85, que aguantaba, ¿sí? Subió a 2.13, a 2.78 y a 3.74. O sea, cada vez más distancia toleró. Acá de 88 a 2.24, también subió, pero el efecto entre esta y esta es distinto significativamente, nuevamente demostrando una diferencia bastante importante. Y por último, también vieron esta parte de qué tantas drogas y atención médica requirieron. También condroitina y glucosamina tuvo disminución en todo lo que fue uso de AINES y antiinflamatorios, complicaciones gastrointestinales, otras drogas o tratamientos, costos, edema, hospitalización, consulta y todo esto que les digo, y fisioterapia. Pero la disminución fue mucho mayor cuando combinas glucosamina con Meriva. Entonces, realmente hay una diferencia extremadamente clara y como conclusiones es, después de 4 meses de administración, no esperen un efecto a la semana o a los 3 días o al mes, dense 3, 4 meses mínimo y como ya vieron, esto es seguro hasta por más de 1 año, 3 años, ¿sí? Claramente la Meriva y la glucosamina tuvieron mucho más rápido efecto, lo notas más rápido y muchos mejores resultados que la pura glucosamina con la condroitina, ¿ok? Ahora, otros nutrientes, ¿sí? Vamos ahondando un poquito más en otros nutrientes. ¿Hará efecto el tema del omega 3, el aceite de pescado? ¿Sí? Aquí vieron los efectos de la glucosamina y la condroitina, ¿sí? En el metabolismo de la osteoartritis, pero también se fijaron en otros partners, en otros socios, digamos, que pueden coadyuvar el tema de la inflamación, como puede ser los omega 3, que también ayudan a la hidratación, ¿sí? O a la lubricación de las articulaciones. Esto fue publicado en el Journal of Rheumatology en el 2011. Y lo que vieron es, ok, el efecto de la pura glucosamina sulfato, ¿sí?
era positivo, pero cuando le sumaban el omega 3, que es este color, vieron como la reducción del WOMAC es mucho mayor, ¿sí? O sea, una reducción importantísima, entre el 80 y el 100% de los pacientes tuvieron mejor reducción cuando le agregaron el omega 3 a la glucosamina y, de hecho, a la glucosamina tal cual, ¿no? Aunque aquí dice condroitina sulfato, este estudio fue glucosamina más omega 3. Y es bastante mejor que solamente dar la glucosamina, ¿ok? Entonces, ¿qué concluyeron ahí? En este artículo, que la osteoartritis no solamente es de buscar regenerar, ¿sí? Sino también modular la inflamación. Y también reducir el estrés oxidativo. Entonces, yo estoy yendo a la causa raíz. Si yo sé que hay menos inflamación y menos estrés oxidativo, voy a aumentar la regeneración porque va a haber más osteogénesis, condrogénesis, más condrocitos, ¿sí? Y menos apoptosis, que es la parte del desgaste articular, ¿ok? Se han demostrado efectos positivos para lograr todo esto. De todo lo anterior que los dije, ¿qué podría ser interesante? Sumar vitamina C, sumar vitamina E, selenio, zinc, cobre y manganeso. ¿Tiene que tener todo? No, pero busquen fórmulas articulares que cuando menos algunos micronutrientes coadyuven. O si van a utilizar algún suplemento específico, como puede ser este de glucosamina con meriva o glucosamina con condroitina, pues busquen combinarlo con algún multivitamínico, ¿sí? Potente que te permita dar dosis adecuadas de todo esto, ¿ok? O que la propia fórmula ya traiga uno o algunos de estos, ¿ok? Y hacen sinergia. Si todo esto yo le puedo agregar también omega 3, se potencializa el efecto y es parte de lo que quiero transmitir, ¿ok? Después vieron otro ensayo clínico controlado, ¿sí? Donde veían qué tanto el aceite de pescado, el EPA y el DHA, ¿sí? Ayudaba a la pérdida de fuerza y la limitación del rango de movimiento de la articulación, ¿ok? Aquí estaban estudiando básicamente el EPA, ¿ok? Vean cómo los cambios, ¿sí? En el torque, en el movimiento, ¿sí? En el range of movement también, en el rango de movimiento, dolor muscular e interleucina, ¿sí? Hay diferencias. Para el tercer, cuarto día, aquí no era significativo todavía, pero al día 2, 3 y 4 se vuelve diferente, ¿sí? Porque hay menor, ¿sí? Pérdida justamente de la fuerza, ¿sí? Aquí, desde que lo empezaron a utilizar, hubo una diferencia con el range of movement, el rango de movimiento. El dolor muscular es hasta el tercer, cuarto día, pero llega a haber una diferencia y lo mismo sucede con la interleucina. Al principio no se nota, pero en algún punto es menor el nivel de interleucinas con el EPA, ¿sí? Que dando placebo. Entonces, parece que el omega 3 coadyuva en todo esto también. Y aquí la conclusión es que lo que daban era 600 miligramos de EPA y 260 de DHA. Estás hablando de una dosis de cerca de los 900 miligramos de aceite de pescado, bueno, de EPA y DHA específicamente, y fueron 8 semanas de suplementación. Lo que encontraron es que sí, disminuía la pérdida de la fuerza, ¿sí? Y disminuía también, la pérdida de fuerza y la pérdida de rango de movimiento, es decir, mejoraba el rango de movimiento. Y la suplementación también disminuía el dolor muscular y la elevación de las citocinas, que ya vimos que es parte de la inflamación. Aunque es más limitado el efecto, recuerden, los nutrientes trabajan muchas veces en sinergia, ¿ok? Otro artículo distinto es otra sustancia totalmente distinta que se llama metilsulfonilmetano. Es un donador de azufre. Y lo vieron, ¿sí? Esto tenía que ver con nutrición deportiva, en qué tanto en el estrés oxidativo, daño muscular y dolor, por ende, que genera el ejercicio importante, ¿no? Después de un medio maratón. Entonces, vieron ahí un poquito y vieron la diferencia en diferentes momentos, ¿sí? Era mucho más el dolor articular en el placebo, ¿sí? Que en los que recibieron metilsulfonilmetano. Ya al final, obviamente ya al último, en este grupo que era ya semanas después, ya era casi igual, pero al inicio sí hizo la diferencia con respecto al dolor articular después, ¿sí? Del T0. El T0 fue el medio maratón, ¿ok? Luego el dolor muscular también fue mucho mayor al inicio y también se mantuvo en estos momentos que eran, me parece, 1 y 3 semanas después, había más dolor muscular el placebo que cuando daban metilsulfonilmetano, ¿ok? Entonces, pareciera, ¿no? Y yo le estoy dando también ideas de hacia dónde pueden ir sumando otras cosas, ¿no? No tiene tanto sustento, apenas fue un artículo, pero le estoy dando en esta última parte como hacia dónde va otras áreas de oportunidad, ¿sí? Y finalmente, incluso el ajo. Fíjense, esta se publicó en 2018, 12 semanas de suplementación de ajo, ¿qué tanto pueden aliviar los síntomas del sobrepeso, ¿sí?
de la osteoartritis en mujeres con sobrepeso y obesidad. O sea, aquí hay dos cosas. Tienes el tema inflamatorio ya puesto en la rodilla, pero además el sobrepeso mecánico por la obesidad y el sobrepeso. 12 semanas de ajo. ¿Qué tendría que ver el ajo? Pues bastante interesante, porque encontraron diferencia muy importante, ¿sí? Con P significativa en dolor, en rigidez, ¿sí? Y en función física. Mejoró después de dar el ajo, ¿ok? Entonces, bueno, esto es algo también bastante importante. Entonces, en algún momento, no le estoy diciendo que es comer ajo, son suplementos con alicina, que es la sustancia, el fitonutriente específico del ajo, a ciertas dosis y cierta estandarización. Oye, ¿será importante entonces que tome glucosamina, condroitina, mériva, omega 3, vitaminas y minerales, ajo y metilsulfurmetano? No. Es lo que dice la investigación. ¿Qué les puedo dejar así como conclusiones? Sin duda, la glucosamina tiene un sustento con resultados muy favorables, ¿sí? En muchos estudios y en muchas publicaciones en muy buenas revistas. Entonces, la glucosamina sí es parte de lo básico que yo les recomendaría. Ahora bien, parece que yo, si lo quiero combinar con condroitina, puedo tener resultado, pero su combinación con la cúrcuma de alta biodisponibilidad, ¿sí? Tiene mucho mejores resultados. Y ahí está la base de la suplementación para trastornos como la osteoartritis, principalmente. Ahora bien, hay algunas vitaminas y oligoelementos que vemos son claves para la formación de colágeno y la modulación del estrés oxidativo. Entonces, busquen, sí, vitaminas y oligoelementos, ya sea como parte de esta combinación de glucosamina y cúrcuma, y si pueden sumar a vitaminas y oligoelementos que sean capaces de activar estas vías de señalización celular antioxidativa como el NRF2, ¿sí? Entonces, aún mejor, porque yo estoy dando antioxidantes exógenos y estoy activando endógenamente vías de antioxidación muy potentes, ¿ok? Que coadyuvan con la glucosamina y la cúrcuma. El aceite de pescado tiene múltiples beneficios a nivel sistémico y sí modula procesos inflamatorios en la articulación. Si se puede, sí podría haber un efecto sinérgico positivo si lo pudieran como tal tomar. Lo demás ya es tema de hacia dónde pudiera ir. Pero si me dieran, obviamente por la cantidad de publicaciones que hay, de elegir ajo, metilsulfonmetano o esto que tiene, y por eso lo dejo como conclusiones mucho más sustento, pues bueno, ustedes vieron los números, ustedes vieron los estudios, vieron la cantidad de publicaciones, ustedes tendrán sus propias conclusiones, ¿no? Y evidentemente va a haber otros sustratos naturales, muchos, ¿no? Tanto herbales como enzimas y muchas cosas que están estudiando, va a haber cada vez más. Pero hoy lo que tiene este sustento es esto que les digo, glucosamina con cúrcuma y una buena base de vitaminas y oligoelementos, pudiendo coadyuvar con EPA y DHA, aceite de pescado. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Un gusto haber compartido con ustedes. Y bueno, les cedo la palabra a Javier, no sin antes recordarles que hay un último tema que ojalá donde también nos puedan en su momento cuando los inviten a acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Como siempre, muy interesante, pero sobre todo enriquecedora tu plática. Gracias por estar con nosotros y compartir esta hora de conocimiento con todos los profesionales de la salud. Les recordamos que si tienen preguntas sobre el tema que hoy tuvimos a bien escuchar del doctor Diego Arenas, pueden hacernos llegar sus preguntas al correo usanaincentivos@usanainc.com y ahí pues les estaremos contestando las dudas que ustedes tengan con la ayuda del doctor Diego y con la ayuda de los doctores que están trabajando junto con él. Muchas gracias a todos por haber participado esta noche y estén seguros que los invitaremos al último tema de esta gira que hemos tenido con el doctor Diego Arenas y con su grupo de doctores. En nombre de USANA México, muchas gracias por estar con nosotros en este miércoles de Trabajando y Gira con los Doctores. Gracias, Diego, por tu tiempo. Gracias a todos los profesionales de la salud. Buenas noches, nos vemos muy pronto. Buenas noches a todos.